Las relaciones entre seres humanos toman tiempo y esfuerzo. Y lo mismo ocurre en nuestra relación con Dios. Necesitamos pasar tiempo con Él a través del estudio de la Biblia, a través de la oración, a través de la misión. Pero, ¿cómo podemos realmente establecer una relación que sea edificante y crecimiento en nuestra vida espiritual? Esto y más lo vamos a descubrir en la lección que comienza ahora. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida una semana más a esta serie titulada Presente 7. Estamos ya en la lección número 10 para el 6 de septiembre del año 2025 y el título de la lección es El pacto y el modelo. Esta semana vamos a estar analizando algunos conceptos teológicos que nos van a ayudar a entender el cristianismo desde el punto de vista que Dios desea que lo podamos entender, y nos ayudará pues también a crecer, a poder tener esa relación personal con Dios y realmente una relación que nos prepare especialmente para la vida eterna. Y mira, el versículo para memorizar se encuentra en Éxodo capítulo 24, versículo 3, y dice allí el texto bíblico: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las leyes, y el pueblo respondió a una voz: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Mira, es interesante y creo que es un buen punto de partida el texto de la lección de esta semana para memorizar, porque al final de cuentas engloba justamente lo que te mencionaba al principio, ¿no? Ese deseo que Dios tiene porque nuestra relación con Él pueda crecer, pueda ser una relación real. Allí vemos a Moisés transmitiendo las palabras de Dios al pueblo de Israel, dándole sus leyes. Vemos allí a Moisés presentándole al pueblo de Israel ese pacto que Dios quería establecer con su pueblo. Y la respuesta a todas esas indicaciones, a todas esas eh, esos compromisos y esas propuestas que Dios le está haciendo al ser humano y al pueblo en particular, es entonces el reconocimiento y el deseo de obedecer, de ser fieles a Dios. Y creo que ese ideal, ese concepto, todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida lo hemos tenido. Todos deseamos realmente ser fieles a Dios. Pero una cosa es decirlo y otra cosa muy diferente es hacerlo. Son dos aspectos totalmente diferentes de la vida espiritual. Muchos de nosotros decimos querer cambiar, decimos querer ser mejores cristianos, decimos que este año vamos a consagrarnos más a Dios, que vamos a estudiar más la Biblia, que vamos a orar más, que vamos a llevar más almas a los pies de Cristo Jesús. Pero una cosa es decirlo y otra cosa muy diferente es hacerlo. Hacerlo implica muchos otros aspectos de la vida que por sí solos, por naturaleza, dentro del corazón del ser humano, pues no nacen solamente, no se dan por arte de magia, sino que detrás de eso existen aspectos muy importantes. Y mira, a grandes rasgos, la lección de esta semana la hemos dividido en dos partes principales, y si estás preparado, comencemos. La primera parte de nuestra lección lleva como subtítulo Conceptos teológicos. Y mira, en esta primera parte vamos a analizar algunos conceptos que son muy importantes que debemos comprender, porque entender estos conceptos es lo que nos va a ayudar a dar el siguiente paso en nuestra relación con Dios. Si los entendemos y los vivimos, nos esforzamos por tratar de alcanzarlos en nuestra vida, realmente eso es lo que nos ayuda a pasar del viejo hombre al nuevo hombre. Y mira, el primer concepto es importante que lo podamos analizar bajo la lupa de Éxodo capítulo 24, versículos del 4 al 8. Y mira lo que dice allí el texto bíblico. Entonces Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar y 12 columnas al pie del monte, una por cada tribu de Israel. Luego envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Después tomó el libro del pacto y lo leyó,
a oídos del pueblo, el cual dijo: obedeceremos y haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Entonces Moisés tomó la sangre, la roció sobre el pueblo y dijo: esta es la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Mira, vemos allí al pueblo de Israel nuevamente frente a Moisés. Vemos allí a Moisés levantando un altar que sirviera como conmemorativo para ese recordatorio constante al pueblo de Israel, pero encontramos allí un punto muy importante en esta situación que se está presentando en Éxodo capítulo 24, y es el hecho de que cuando Moisés presenta junto con el pueblo de Israel, presenta el holocausto, ese becerro como sacrificio para Jehová, vemos que toma la mitad de la sangre, la pone en tazones y es esparcida, y la otra mitad es colocada sobre el altar. Y también vemos allí que la respuesta entonces del pueblo de Israel cuando ve todo ese acto es decir a una sola voz: obedeceremos y haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. El deseo del pueblo de Israel era obedecer y hacer todo lo que Dios les estaba pidiendo. Y qué bonito, la verdad es que es maravilloso ver la respuesta, porque era una respuesta genuina, era un deseo real de querer alcanzar ese ideal que Dios les estaba proponiendo como su pueblo. Pero como te mencionaba hace un momento, una cosa es muy diferente el decirlo que el hacerlo. Ya eso, pues hay un dicho que al menos aquí en México se utiliza, y es que del dicho al hecho hay mucho trecho, o sea, hay mucha distancia. Y vemos allí al pueblo de Israel diciendo: queremos hacerlo. Pero si analizamos la historia del pueblo de Israel, nos vamos a dar cuenta que eso fue algo verdaderamente complicado para el pueblo. El pueblo, por más que decía: vamos ahora sí a ser fieles a Dios, al poco tiempo terminaba volviendo a la antigua vida. Y es allí donde el versículo 8 creo que juega un papel muy importante. Menciona allí, volviéndolo a leer: entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y les dijo unas palabras: esta es la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Esto demuestra que como seres humanos, para poder hacer lo bueno, necesitamos de una ayuda externa. Y esa ayuda externa, a través del relato de Éxodo, se nos muestra que se da únicamente a través de los méritos de Cristo Jesús, a través de la gracia de Cristo, porque la sangre del Cordero, la sangre que Jesús derramó por nosotros en la cruz del Calvario, representa eso, representa los méritos, lo que Jesús ha hecho y que es adjuntado a nuestra vida, que es colocado sobre nuestra vida como si fuera realmente nuestros méritos, nuestra vida, pero es en realidad lo que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. Es justamente de allí de donde surge el hecho de esa estrecha relación que debemos establecer con Dios, una relación que realmente nos ayude a poder cumplir con ese deseo, el deseo de verdaderamente ser fieles a Dios, de verdaderamente obedecer a Dios. Entonces, creo que ese primer concepto es muy importante, entender que no es a través de lo que yo pueda realmente hacer, sino entender que lo único que yo, o lo único que a mí me ayudará a poder cumplir con ese ideal de Dios es la vida de Cristo Jesús, es lo que Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario. Eso es lo que me permite a mí, aunque débil e imperfecto, cumplir con ese ideal, tratar de llegar a esa máxima en la vida como cristiano. Y yo creo que aquí hay una reflexión también muy importante antes de que pasemos al siguiente concepto, y es el hecho de que cuántas veces en nuestra vida como cristianos no hemos dicho: voy a ser fiel a Dios, voy a mejorar, voy a ser un mejor cristiano, voy a acercarme más a Dios, y cuántas veces no hemos fracasado. Y entonces volvemos a la misma pregunta: ¿dónde o cómo podemos hacerlo? Y la respuesta sigue siendo la misma: a través de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Como dice el apóstol Pablo: porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Otro de los conceptos teológicos que vamos a ver en esta primera parte de la lección lo encontramos en Éxodo capítulo 24, versículos 9 al 11. Y mira lo que dice allí el texto bíblico.
Subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, junto con 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Pero no extendió su mano contra los príncipes de los hijos de Israel. Ellos vinieron a Dios, comieron y bebieron. Mira, es una escena realmente impresionante. Moisés sube con Aarón, con Nadab, Abiú y con 70 de los ancianos del pueblo de Israel para tener un encuentro con Dios. Y aunque allí menciona en el verso 10 que vieron al Dios de Israel, recordemos que esto es algo que en la Biblia encontramos cierto lenguaje llamado teofanías, que son justamente pues algunas expresiones que se utilizan para poder como seres humanos entender de alguna otra forma lo que estaba sucediendo. No es que literalmente vieran la presencia de Dios, porque nadie ha podido hacer esto de ver directamente a Dios, pero sí es muy importante entender que lograron ver la gloria de Dios. Pero lo interesante no es tanto eso, sino el hecho de lo que menciona el versículo 11, donde dice que tuvieron un encuentro con Dios, se sentaron a la mesa con Dios y comieron y bebieron. Y esta expresión de comer y beber es una expresión muy interesante, porque la vemos constantemente dentro del contexto bíblico. Vemos allí, por ejemplo, cuando Jesús tuvo la última cena con sus discípulos, comió y bebió con ellos. Vemos allí en el libro de Apocalipsis donde Jesús dice: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y me deja entrar, cenaré con él y él conmigo. Expresiones que demuestran que dentro del contexto del cercano oriente, la importancia de sentarse a la mesa. Cuando tú te sentabas a la mesa con una persona, era porque era una persona a la cual tú respetabas, a la cual tú querías, era una persona con la cual tú estabas haciendo algún convenio en particular. Entonces, el hecho de que Dios dijera que se sentó y que preparó esta mesa especial para que los ancianos, Aarón, Moisés, Nadab y Abiú, comieran, demostraba que Dios quería tener una estrecha relación, no solamente en particular con estas personas, sino específicamente con todo el pueblo, porque al final estas personas iban como representantes del pueblo. Y entonces vemos allí a Dios interesado en establecer esa relación personal con su pueblo. Y creo que aquí hay otro punto muy importante, y es el hecho de que quien siempre toma la iniciativa, quien siempre está tratando de alcanzar ese ideal de una relación entre el ser humano y Dios, es justamente Dios. Dios es el más interesado en que esto se pueda cumplir. Lamentablemente hay otro punto muy interesante de esta historia, pero lo encontramos tiempo después en el relato bíblico de Levítico capítulo 10, versículo 1 y 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego, les echaron incienso encima y ofrecieron delante de Jehová un fuego extraño que él nunca les había mandado. Entonces salió de la presencia de Jehová un fuego que los quemó y murieron delante de Jehová. Nadab y Abiú fueron las mismas personas que subieron con Moisés para tener esta cena especial con Dios y los 70 ancianos. Y a pesar de esa experiencia, a pesar de esa cercanía que tuvieron con Dios, de esa oportunidad y bendición que tuvieron de tener ese encuentro especial con Él, vemos allí que su corazón realmente no había sido transformado, ni mucho menos convertido. Y ese es el segundo concepto importante que debemos entender en esta primera parte de la lección, la conversión. Y es que, mira, el hecho de que yo sea un cristiano de hace años, el hecho de que yo sea el pastor, de que sea el hijo del anciano, de que yo sea el esposo o esposa de un líder de iglesia, no me asegura a mí que yo haya pasado por la experiencia de la conversión. Y es que la conversión implica un cambio en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar, un cambio en nuestros hábitos, un cambio en nuestra vida. La conversión es ese anhelo por una vida mejor. Y aunque vemos allí a muchos personajes bíblicos teniendo encuentros y momentos especiales con Dios,
pero los vemos también más adelante fracasando, y eso se da justamente a ese hecho, al hecho de que su vida tal vez no había sido transformada al 100%, no había sido verdaderamente convertida. Y ese es el concepto importante que, al menos hablando en este caso de Nadab, de Abiú, a pesar de su experiencia, a pesar de su cercanía con Dios, les faltó comprenderlo, pero sobre todo les faltó vivirlo en su vida. El tercer concepto que me gustaría que pudiéramos analizar lo encontramos en Ezequiel capítulo 36, versículos 26 al 27. Pero antes de leerlo, me gustaría mencionarte lo siguiente para que podamos estar en sintonía y en contexto. Decíamos al principio, en los primeros versículos que leíamos de Éxodo 24, que la respuesta del pueblo de Israel era obedecer a Dios. Y ya veíamos que para obedecer a Dios no es algo que nace en nosotros, sino que es gracias a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Ya veíamos que para poder realmente vivir una vida de obediencia a Dios, la conversión, ese deseo por una vida mejor, ese deseo en cambiar hábitos, en cambiar estilos de vida, tiene que surgir a través justamente del concepto de la conversión. Pero ahora es importante entender que también ese poder externo del Espíritu Santo es muy importante, y es lo que nos revela justamente estos versículos. Dice allí el texto bíblico: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Date cuenta que es Dios quien hace la obra. No dice, ustedes van a tener un corazón nuevo por sí mismo, pueden ir al hospital y pedir que les den un trasplante de corazón. No, dice allí, en este caso, la palabra de Dios, que es Dios. Dice, yo os daré un corazón nuevo, yo pondré un espíritu nuevo delante de vosotros, yo quitaré ese corazón de piedra, yo daré un corazón de carne. Yo estaré dentro de vosotros y mi espíritu dentro de vosotros, y yo haré que guarden mis estatutos, que guarden mis preceptos y que los pongan por obra. El poder de lograr esos cambios en la vida, el poder de verdaderamente ser obedientes y fieles a Dios, está justamente en el poder del Espíritu Santo. A través de lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida, a través de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, es que podemos realmente ser obedientes a la voz de Dios. La obediencia no es algo que nace por sí mismo dentro del corazón del ser humano. Cuando nosotros intentamos ser obedientes a Dios, lo único que al final terminamos haciendo es cayendo muchas veces en el legalismo, en donde estamos allí tratando de que todo se haga al pie de la letra, tratando de que todo se cumpla, y ese legalismo, esa actitud, hablando cuando nace dentro del corazón del ser humano, cuando es motivada puramente por el ser humano, es lo que nos lleva a sentir que la obediencia a Dios, que lo que Dios demanda del ser humano es algo verdaderamente pesado, es algo imposible de cumplir. Y es allí donde muchas personas terminan decepcionando, muchos terminan abandonando la iglesia, muchos terminan pensando que verdaderamente es imposible ser fiel a Dios. Pero cuando comprendemos que el poder obedecer a Dios es gracias a lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, es gracias a la conversión y es gracias al poder del Espíritu Santo, entonces el ser fiel a Dios se dará de manera natural en nuestra vida. Ni siquiera se dará como si fuera el respirar para cada uno de nosotros. No tendrá que ser meditado ni pensado, sino que ya formará parte del ADN del cristiano. Entonces, creo que es muy importante realmente entender ese aspecto en la vida del ser humano para que su vida realmente pueda ser transformada por Cristo Jesús. Ahora vayamos a la segunda parte de nuestra lección, que lleva como subtítulo Preparación para el santuario. Para ello vamos a volver a Éxodo capítulo 25, versículos del 1 al 9. Jehová habló a Moisés y le dijo:
Di a los hijos de Israel que recojan para mí una ofrenda. De todo hombre que la dé voluntariamente, de corazón recogeréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que aceptaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, maderas de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice y piedras de engaste para el éfod y para el pectoral. Me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, así haréis el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Hay aquí algunas verdades cruciales, verdades que son prácticas, verdades que son teológicas y que nos ayudan a entender el deseo de Dios para el ser humano. En primer lugar está el hecho de que la ofrenda que Dios pide al pueblo es una ofrenda que debía ser voluntariamente y de corazón. De aquellas personas que verdaderamente tenían el deseo, nacía en su corazón la intención de apoyar la obra del santuario, dice, de ellos vas a recoger esa ofrenda especial. Entonces, creo que el primer aspecto y la primera verdad importante que nos presenta esta parte de la lección es el hecho de esa cooperación y esa ofrenda que el pueblo de Israel estuvo dispuesto a dar para la construcción del santuario. Y la ofrenda tiene que ser de esa manera. La ofrenda debe ser algo voluntario, debe ser algo de corazón. La motivación para ser fieles a Dios en esa parte de la vida espiritual tiene que partir por el hecho de estar agradecidos con Dios por todas las bendiciones que hemos recibido, por el reconocimiento de Dios como el sustentador, como aquel que nos ha liberado, que nos ha bendecido en nuestra vida. Entonces, creo que ese es un punto muy importante. Debemos ser motivados por el corazón, no verdaderamente por el querer recibir más beneficios o porque, pues bueno, así me han enseñado y así lo sigo haciendo, sino porque dentro de mi vida realmente nace el deseo de ser fiel a Dios. Otra de las lecciones importantes es que Dios le dice al pueblo de Israel y a Moisés específicamente que le van a construir un santuario para que él habite en medio de su pueblo. Y ese era el deseo de Dios. Desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, vemos a Dios queriendo habitar en medio de su pueblo. Ese siempre ha sido el deseo, el querer estar cerca del ser humano. Y allí Dios le dice a Moisés, voy a habitar en medio de ustedes a través de este santuario. Otro de los puntos importantes es que Dios le dice a Moisés que debía construir el santuario conforme al modelo que le fue presentado. Hay un modelo, hay un santuario que en este caso, al menos nosotros, hablando como cristianos, entendemos que ese santuario es el santuario celestial en donde Jesús ministra hoy en día y hace todo por salvar al ser humano. Y es ese santuario celestial que serviría como modelo para el pueblo de Israel, para la construcción del santuario terrenal. Y es allí donde llegamos a la cuarta verdad también muy importante, y es que todo lo que se estaba construyendo en el santuario apuntaba a el plan de salvación, apuntaba a lo que Jesús vendría a hacer por nosotros cuando Él entregara su vida en sacrificio por el ser humano. En otras palabras, el santuario terrenal era un tipo de lo que Jesús hace en el cielo y de lo que Jesús vendría a hacer en esta tierra. Era ese, nos apuntaba en esa dirección, nos llevaba básicamente a reconocer a Jesús como el único Salvador, el único que puede verdaderamente liberarnos del pecado. Entonces, vemos allí cómo el santuario tenía todos estos puntos, todas estas lecciones importantes para el pueblo de Israel y que también son lecciones importantes para cada uno de nosotros hoy en día. Ahora, vamos a ir un poquito más adelante en el libro de Éxodo, a Éxodo capítulo 31, versículos 1 al 6. Habló Jehová a Moisés y le dijo: Mira, yo he llamado por su nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, para labrar piedras y engastarlas, tallar madera y trabajar en toda clase de labor.
He puesto junto a él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Vemos allí y es un aspecto también muy bonito, muy interesante, el hecho de que Dios diga que sobre estos dos hombres colocó el espíritu de Dios para que ellos fueran sabios, inteligentes en toda ciencia y en toda arte, para poder llevar a cabo la labor dentro del santuario. Y toda esa preparación que Dios le da a la construcción del santuario nos demuestra lo importante que era que todo se hiciera conforme a lo que Dios había pedido, pero también nos muestra esa importancia que tiene también el ser humano, ese valor que el ser humano tiene para cumplir con el plan de Dios, para que Dios pueda realmente mostrar la salvación a los demás seres humanos. Qué bonito, qué maravilloso es saber, y tal vez creo que es uno de los aspectos que pocas veces le prestamos atención, pero que son muy importantes, porque Dios nos da ese espíritu de sabiduría para ir, cumplir la tarea, nos da ese espíritu de sabiduría y de inteligencia para poder hablar a otras personas acerca de lo que Jesús ha hecho por nosotros a través de la cruz en el Calvario. Hoy en día pues ya no construimos un santuario porque todo culminó cuando Jesús vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Sin embargo, sí tenemos la oportunidad y la sabiduría y el Espíritu de Dios para poder seguir cumpliendo con la misión y dar a conocer entonces lo que Jesús hizo por nosotros a través de la cruz. Hacemos esta pequeña pausa antes de finalizar nuestra lección para invitarte, si aún no te has suscrito a este canal, a que lo puedas hacer. En la parte de abajo está el botón para suscribirse, a un lado la campanita de notificaciones, puedes activarla para que cada vez que subamos un video te llegue entonces la notificación, y por supuesto no te olvides de dejar tu like, de comentar, y de esta manera poder llegar a más personas. Estamos con ese propósito, con ese deseo de llegar a los primeros 1000 suscriptores y quisiéramos llegarlo antes de que finalice este año 2025. Así que nos apoyarías muchísimo si te suscribes a este canal. Gracias y continuamos. Y mira, a manera de conclusión, me gustaría finalizar con lo siguiente. El santuario era un lugar muy especial, un lugar donde el ser humano podía encontrar expiación por sus pecados, donde el ser humano podía confesar realmente sus pecados ante Dios. Era un lugar donde el plan de salvación había sido revelado para la humanidad. Era el material didáctico que Dios había utilizado para que el pueblo de Israel, para que la humanidad comprendiera el plan de salvación y todo lo que Jesús vendría a hacer por nosotros a través de la cruz del Calvario. Era justamente en ese lugar donde se enseñaba la justificación, la santificación, el perdón de pecados y finalmente la eliminación de los pecados en este mundo. Era también el lugar donde se podía encontrar la ley de Dios, donde se podía encontrar esa norma de justicia, donde se podía encontrar ese punto en donde el ser humano podía verdaderamente ser obediente y fiel a Dios. El santuario jugó un papel muy importante en la historia del pueblo de Israel y juega un papel muy importante en nuestra salvación hoy en día. A través de ese lugar en el santuario celestial podemos acercarnos a Cristo Jesús y encontrar salvación para cada uno de nosotros. Entonces la invitación de esta lección es a que podamos acercarnos a ese trono de la gracia, podamos acercarnos a ese lugar especial en el cielo donde podemos encontrar a nuestro Salvador, donde podemos encontrar la solución final para nuestra vida, para nuestra desobediencia, para nuestros pecados, y de esa manera que podamos entonces encontrar también la salvación. Que el Señor te bendiga.